Buenos días, amada hermana y amado hermano, guerrera y guerrero del Altísimo. El Arcángel Miguel tiene un mensaje urgente para ti en esta madrugada. Una advertencia celestial que podría cambiar completamente el rumbo de tu vida en las próximas horas. Escucha con atención porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple coincidencia, sino una señal divina directamente enviada para protegerte de lo que se aproxima. Si has despertado intranquilo e intranquila, con una sensación extraña en tu corazón, no es casualidad. El cielo está hablando, y Miguel, el príncipe de las huestes celestiales, tiene un mensaje especialmente diseñado para ti. Presta atención a las señales matinales que revelan que algo importante está por suceder. Si has experimentado alguno de estos síntomas, significa que necesitas activar una protección inmediata. Si despertaste inquieto e inquieta esta madrugada, si tuviste pesadillas durante la noche, si sientes que algo malo va a pasar, si te levantaste con ansiedad en el pecho, si dormiste intranquilo e intranquila, si tuviste un sueño perturbador, cada una de estas señales no es una coincidencia, sino un llamado urgente del mundo espiritual para que te prepares. El Arcángel Miguel está enviando un mensaje de alerta, una advertencia divina que no puedes ignorar. Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, en este momento sagrado vengo a declarar tu protección sobre cada hijo e hija que está escuchando esta palabra. No es un mensaje cualquiera. Es un escudo espiritual que descenderá directamente del trono de Dios para resguardar tu vida, tu familia, tu trabajo y tu destino. La Biblia nos recuerda en Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta no es una promesa común, es una declaración de guerra contra todo lo que intenta dañarte. El enemigo ha tramado planes, pero el cielo ya los ha desactivado. En Efesios 6, 10, 11 se nos ordena: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta noche, esta madrugada, vas a experimentar una protección que sobrepasa toda comprensión humana. Escucha con el corazón, porque lo que viene no es un simple mensaje, es un decreto celestial. Hay una guerra espiritual que se está librando en este preciso instante. Y tú estás en el centro de una batalla que decidirá tu futuro. Prepárate, porque algo ocurrirá en esta madrugada. Una intervención divina está por manifestarse, y necesitas estar listo y lista para recibirla. Continuará. La historia de Jacob nos revela un momento crucial que se conecta directamente con tu situación actual. Imagina la escena. Una noche oscura en Peniel. Jacob está completamente solo, separado de su familia, al borde de un encuentro que cambiaría para siempre su destino. Tiene 97 años, pero en ese momento se siente más vulnerable que nunca. Viene huyendo de su hermano Esaú, a quien años atrás engañó para robarle la bendición primogénita. El peso de sus errores pasados lo persigue como una sombra interminable. Sus manos, curtidas por años de trabajo con ganado, tiemblan mientras se prepara para la noche más importante de su vida. Ha enviado a su familia delante de él, quedándose completamente solo en la oscuridad. El miedo lo consume. Sabe que mañana tendrá que enfrentarse a Esaú, y no sabe si sobrevivirá a ese encuentro. Sus pensamientos saltan de un recuerdo a otro: el engaño a su padre Isaac, el robo de la bendición, la huida de su tierra. En ese momento de absoluta soledad, algo extraordinario sucede. Un ser celestial, un ángel, o quizás el mismo Dios, lo confronta físicamente. Luchan toda la noche. No es una lucha metafórica, sino real. Cuerpo a cuerpo. Cada músculo de Jacob está tenso, cada nervio en máxima alerta. Siente el dolor de su cadera dislocándose, pero no suelta al ser celestial. Su determinación es más fuerte que su dolor físico.
Esta lucha representa exactamente lo que tú estás viviendo ahora mismo. Estás en un momento de transición, de batalla espiritual, donde todo parece estar en juego. Tal como Jacob luchaba en la oscuridad sin saber el resultado, tú estás enfrentando una noche de incertidumbre. Pero hay algo profundamente significativo en esta lucha. El ángel le dice, «Suéltame, porque ya viene el alba». Pero Jacob responde con una determinación que define su destino. «No te soltaré hasta que me bendigas». En ese preciso instante, Jacob comprende que la bendición solo viene después de la lucha más intensa. No es un proceso cómodo, es un combate espiritual donde tienes que aferrarte con toda tu fe. Cuando el ángel le pregunta su nombre, Jacob lo dice. Su nombre, que significaba el que suplanta, es reconocido. Y entonces recibe un nombre nuevo, Israel, el que lucha con Dios. Su identidad es transformada en medio de la batalla. Ya no es el mismo Jacob que engañaba. Ahora es alguien que ha luchado directamente con lo divino y ha sido transformado. Tu situación actual es idéntica. Estás en tu noche de Peniel. Hay algo que estás esperando, algo que parece imposible. Tal vez sea la protección de tu familia, la sanación de una herida, la liberación de una opresión que viene de años. Y justo como Jacob, estás siendo llamado a no rendirte, a seguir luchando espiritualmente hasta recibir tu bendición. El arcángel Miguel quiere que sepas, tu lucha no es en vano. Cada momento de oscuridad, cada instante de duda, está siendo usado para transformar tu identidad. Así como Jacob salió con una herida pero también con una bendición, tú saldrás de esta noche completamente transformado y transformada. Continuará. Cierra los ojos. Respira profundamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones con una paz que no es de este mundo. Imagina que estás en un lugar completamente blanco, un espacio infinito de luz purísima. No es un blanco común, es un blanco que vibra, que tiene vida propia, que respira con una intensidad divina. Poco a poco, la luz comienza a transformarse. No es una luz que te ciega, sino una luz que te abraza, que te conoce, que te comprende más profundamente que cualquier ser humano jamás podría conocerte. Sientes su calidez como si fueran manos invisibles que te sostienen, que te mecen con una ternura indescriptible. Un aroma sutilísimo comienza a rodear tu espacio. No es un perfume terrenal. Es una fragancia celestial que mezcla incienso sagrado con pétalos de rosas eternas. Cada inspiración te llena de una paz que no comprendes, pero que tu espíritu reconoce inmediatamente. De pronto, una figura comienza a formarse en este espacio infinito de luz. No es una imagen difusa, es absolutamente nítida. El arcángel Miguel se materializa ante ti. Su presencia no es amenazante, es profundamente protectora. Vistes una armadura que no brilla por metales, sino por una luminosidad interior que trasciende lo material. Sus alas no son solo estructuras, son movimientos de poder espiritual que generan ondas de paz a tu alrededor. Puedes sentir su mirada. No es una mirada que te juzga, es una mirada que te comprende en tu totalidad. Ve tus heridas más profundas, tus miedos más ocultos, tus batallas más secretas, pero no hay condenación en su mirada. Solo un amor que desintegra cualquier sombra. El arcángel extiende su mano. No es un gesto teatral, es un movimiento de absoluta precisión espiritual. En su palma aparece algo especialmente diseñado para ti. No es un objeto físico, es una energía de protección que toma forma. Para algunos es como un escudo luminoso, para otros como una espada de luz que corta ataduras invisibles. Para ti será exactamente lo que tu espíritu necesita en este momento. Sientes que esta energía comienza a penetrar tu ser. No entra por tu mente, entra directamente por tu corazón. Es como si cada célula de tu cuerpo comenzara a despertar.
a recordar su propósito original. Las zonas de tu ser que estaban dormidas, heridas, paralizadas, comienzan a reactivarse con una potencia que sobrepasa toda comprensión humana. El arcángel no habla con palabras, comunica directamente con tu espíritu, y lo que transmite es más profundo que cualquier mensaje verbal. Estás protegido, estás amado, estás preparado. Cada palabra resuena en tu interior como un decreto celestial que desactiva cualquier plan maligno contra tu vida. No estás solo y sola en esta batalla. Legiones de ángeles están siendo movilizadas específicamente para tu caso. Tu protección no es un deseo, es un hecho consumado en el reino espiritual. Continuará. Escucha atentamente, porque lo que voy a revelarte cambiará completamente tu protección espiritual. Tengo un plan de acción divino que debes ejecutar hoy mismo. No esperes hasta mañana, porque cada minuto cuenta en esta batalla espiritual. Paso 1. Acción física, de ruptura espiritual. En los próximos 15 minutos, vas a realizar un acto profético de liberación. Necesitas tomar un objeto que represente tu herida o bloqueo. Puede ser una carta antigua, una foto, un documento que simbolice tu dolor, una prenda que recuerde un sufrimiento. Lo llevarás al lugar más sagrado de tu casa, tu espacio de oración, tu rincón íntimo donde conectas con Dios. ¿Por qué funciona espiritualmente? Cada objeto material guarda una frecuencia energética. Cuando lo liberas intencionalmente, estás cortando ataduras espirituales. No es un acto simbólico, es una declaración de guerra contra todo lo que te ha oprimido. El reino espiritual opera con leyes que trascienden lo físico. Tu acción material genera una reacción celestial inmediata, paso a paso exacto. 1. Identifica el objeto. 2. Lávate las manos antes de tocarlo. 3. Ora mientras lo sostienes. 4. Declara: rompo toda atadura en el nombre de Jesús. 5. Llévalo a tu espacio sagrado. 6. Quémalo o rómpelo completamente. 7. Ora pidiendo liberación. Posibles obstáculos. Miedo a soltar. Duda espiritual. Resistencia emocional. ¿Cómo vencerlos? Recuerda que es un acto de poder. Ora pidiendo valentía. Visualiza tu liberación. Paso 2. Declaración verbal de poder. Hay 7 palabras específicas que deberás repetir 7 veces cada vez que sientas presión o miedo. Sangre de Cristo, protégeme y libérame ahora. ¿Por qué funciona espiritualmente? El poder no está en las palabras en sí, sino en la autoridad que las respalda. La sangre de Cristo representa la máxima cobertura espiritual. Cuando la declaras con convicción, desatas un ejército celestial. No es una frase, es un decreto que moviliza legiones angelicales. Instrucciones exactas. 1. Di las palabras mirando al frente. 2. Levanta tu mano derecha. 3. Respira profundamente antes. 4. Pronuncia cada palabra con autoridad. 5. Siente la presencia de protección. 6. No lo susurres, decláralo. 7. Hazlo con total convicción. Posibles obstáculos. Vergüenza, duda, cansancio espiritual. ¿Cómo vencerlos? Recuerda tu identidad en Cristo. Ora pidiendo revelación. Practica en privado. Primero paso 3. Cambio de comportamiento. Durante las próximas 24 horas, vas a ayunar de quejas. Cada vez que sientas impulso de quejarte, lo transformarás en una declaración de gratitud. ¿Por qué funciona espiritualmente? La queja libera frecuencias negativas. La gratitud es un arma de guerra espiritual. Cuando agradeces en medio de la adversidad, generates una dimensión celestial que descoloca al enemigo. Instrucciones. 1. Identifica tus patrones de queja. 2. Prepara frases de gratitud. 3. Ora pidiendo transformación. 4. Registra tus victorias. 5. Celebra cada momento. Posibles obstáculos. Hábitos negativos.
frustración, tentación de rendirse. ¿Cómo vencerlos? Ora constantemente. Busca apoyo espiritual. Recuerda tu propósito. No esperes. La protección está lista para manifestarse. Continuará. Si esta palabra del Arcángel Miguel está tocando tu corazón, dale me gusta como señal de fe. Déjame saber en los comentarios escribiendo amén si vas a activar esta protección. Quiero orar por cada uno. Si es tu primera vez, suscríbete y activa la campanita porque cada mañana el Arcángel Miguel tiene un mensaje nuevo para tu vida. Déjame contarte la historia de María Elena Rodríguez, una mujer que llegó al punto más bajo de la existencia humana. Tenía 42 años, era enfermera en Medellín, Colombia, y su vida era un infierno que ni ella misma podía describir. Su hijo David, de 19 años, había caído en la adicción más profunda a la heroína. No era solo consumo ocasional. Era una adicción que lo había convertido en un fantasma. Había perdido más de 20 kilos. Sus ojos habían perdido todo brillo. Su piel era casi translúcida. Había pasado por 7 centros de rehabilitación, cada uno más costoso que el anterior. Su matrimonio se había destruido en el proceso. Su esposo Carlos la había abandonado, culpándola por la situación de David. Ella vendió absolutamente todo lo que tenía: su auto, sus joyas, incluso sus instrumentos de trabajo como enfermera. Hipotecó su casa. Gastó más de $80,000 en tratamientos que no funcionaron. David no solo era adicto, se había convertido en un indigente. Dormía en las calles de Medellín, robando para conseguir su próxima dosis. Había sido apuñalado 2 veces. Había estado en la cárcel y los médicos le habían diagnosticado hepatitis C en fase avanzada. María Elena estaba completamente destruida. Un día, literalmente exhausta, se sentó en un parque. No oraba, no rezaba, simplemente había perdido toda esperanza. Un anciano que vendía dulces se le acercó y le dio un pequeño panfleto. «Dios no ha terminado contigo», decía. Normalmente hubiera ignorado cualquier mensaje, pero algo en ese momento la detuvo. Comenzó a leer. Era un mensaje sobre la intervención del Arcángel Miguel en casos aparentemente imposibles. Lo más increíble sucedió cuando en la parte inferior del panfleto había un número telefónico de un centro de rehabilitación que ella nunca había escuchado. Sin pensarlo 2 veces, lo llamó. El director era un exadicto que había sido transformado. No usaban métodos tradicionales, sino un programa de restauración espiritual integral. David ingresó en ese centro el 15 de marzo. Los primeros 40 días fueron terribles. No mostraba ningún cambio, pero algo estaba sucediendo internamente. El 12 de julio, exactamente 4 meses después, David no solo había dejado las drogas, sino que había comenzado a estudiar psicología para ayudar a otros adictos. Su carga viral de hepatitis C había desaparecido completamente. Carlos, su padre, regresó. Su matrimonio no solo se restauró, sino que se transformó en algo completamente nuevo. Yo nunca imaginé que Dios podía hacer algo tan radical en mi vida, diría María Elena después. Su testimonio se convirtió en esperanza para cientos de familias en Medellín. Continuará. La historia de Carlos Alberto Jiménez, un ingeniero civil de 38 años de Guadalajara, México, es uno de esos testimonios que desafían toda lógica humana. Trabajaba en una constructora importante, pero llevaba 3 años sin poder pagar sus deudas. Su vida era un laberinto de facturas impagas, llamadas de cobradores y noches en vela. La hipoteca de su casa estaba a punto de ejecutarse. Su matrimonio con Sandra, una profesora de secundaria, se desmoronaba bajo la presión económica. Habían perdido su auto, su dignidad parecía estar en subasta pública. Carlos recuerda ese momento como la noche más oscura, sentado en el piso de su pequeña sala, rodeado de facturas, sintiendo el olor a desesperación.
Escuchaba el llanto silencioso de Sandra en la habitación. Sus dos hijos, Diego de 10 y Sofía de 7, habían dejado de pedirle juguetes o salidas, como si entendieran el peso invisible que los aplastaba. Un día, literalmente sin un peso en el bolsillo, Carlos caminaba por el centro de Guadalajara. Un vendedor ambulante le entregó un folleto. Normalmente lo hubiera ignorado, pero algo lo detuvo. El mensaje hablaba de una protección divina, de un decreto que podía romper cadenas financieras. Al principio, Carlos se burló. Era un ingeniero, un hombre de números y cálculos. La espiritualidad le parecía algo para personas sin recursos. Pero esa noche, después de que Sandra y los niños se durmieran, algo lo empujó a leer el folleto completo. Comenzó a seguir las instrucciones al pie de la letra. Cada mañana, antes de salir, declaraba una oración específica sobre su situación financiera. No sentía nada al principio. Los primeros 15 días fueron idénticos. Facturas, llamadas, presión. Pero algo estaba cambiando internamente. Su actitud comenzó a transformarse. Dejó de ver los problemas como una sentencia y comenzó a verlos como un desafío. En la tercera semana, algo inexplicable sucedió. Un antiguo cliente lo llamó para un proyecto que llevaba años esperando. El contrato era por el triple de lo que debía. No era solo un golpe de suerte. Era una intervención que desafiaba toda probabilidad matemática. En 45 días, Carlos no solo pagó todas sus deudas, sino que compró un terreno para su familia. Sandra lo miraba como si no lo conociera. Sus hijos volvieron a sonreír. Lo más impresionante no era el dinero, sino la paz que había llegado a su hogar. Yo nunca creí en estas cosas, me diría después, hasta que vi cómo un mensaje del Arcángel Miguel transformó mi vida. Su testimonio se convirtió en esperanza para docenas de familias en Guadalajara que estaban pasando por luchas similares. Continuará. Escucha, porque voy a revelarte un misterio que transformará tu comprensión de la creación y tu propia existencia. Cuando Dios comenzó a crear, no lo hizo al azar, sino con un plan maestro que revela principios eternos de protección, provisión y propósito. En el principio, cuando todo era caos y oscuridad, Dios no se abrumó. Su primera acción fue declarar: sea la luz. No creó primero los seres, no diseñó primero los sistemas. Creó luz. La luz representa revelación, claridad, dirección. Antes de que existiera cualquier problema, ya existía la solución. Antes de que tú enfrentaras cualquier batalla, ya está preparada tu victoria. La luz divide inmediatamente la oscuridad. No negocia con ella, no dialoga, simplemente la separa. Así opera la protección divina en tu vida. No permite que la oscuridad de la desesperación, la depresión, el miedo, coexista con tu destino. El segundo día, Dios separa las aguas. Crea un firmamento, un espacio de separación. Esto revela un principio profundo. La protección requiere establecer límites. No todo puede entrar en tu espacio personal, familiar, profesional. Hay una dimensión celestial que separa lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro. Tus límites no son restricción, son protección. El tercer día, algo extraordinario sucede. Dios hace emerger la tierra seca y crea vegetación. Observa el orden. Primero crea los recursos, luego los seres que los necesitarán. Esto prueba que tu provisión ya existe antes de que tú aparezcas en escena. Tus necesidades no te toman por sorpresa a ti, tampoco sorprenden a Dios. Él ya preparó tu sustento antes de tu existencia. La vegetación representa sistemas de soporte. Antes de que tuvieras un trabajo, ya existían industrias. Antes de que necesitaras una casa, ya existían materiales de construcción. Tu Dios es un Dios de preparación anticipada. El cuarto día, Dios crea los astros, sol, luna, estrellas. No son decoración, son sistemas de medición, orientación, tiempo.
Cada astro cumple una función específica. Así eres tú. No estás aquí por casualidad, tienes un propósito específico. La luna regula las mareas, el sol da calor, las estrellas guían. Tú también tienes una función divina que nadie más puede cumplir. El quinto día, Dios llena los océanos y los cielos de vida. Las aves y los peces representan movimiento, libertad, multiplicación. No estás destinado a la parálisis, sino al movimiento. No estás condenado a la escasez, sino preparado para la multiplicación. El sexto día, la cumbre de la creación, los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. No como víctimas, sino como co-creadores. No como mendigos, sino como herederos. Tu ADN lleva la firma del Creador. Tienes autoridad para decretar, para transformar, para proteger. El séptimo día, Dios descansa. No porque esté cansado, sino porque ya todo está perfecto. Su descanso es una declaración. Todo está consumado. Así es tu protección. No es algo que construyes, es algo que ya está completado. No estás rogando protección, la estás activando. No estás pidiendo victoria, la estás manifestando. Continuará la puerta de las ovejas, un símbolo que trasciende lo literal para convertirse en un lenguaje de protección divina. En el mundo judío antiguo, el redil no era simplemente un espacio físico, era un sistema de supervivencia. Los pastores no construían cercas sólidas, sino que ellos mismos se convertían en la puerta. Por la noche, varios rebaños se mezclaban en un espacio común. Al amanecer, el pastor entraba por la única entrada y llamaba a sus ovejas por su nombre. Cada oveja reconocía la voz de su pastor. No respondían a extraños, solo a quien las conocía íntimamente. Este sistema era más que protección, era relación. Las ovejas no seguían instrucciones, seguían una presencia. No obedecían un comando, respondían a un llamado. En el contexto cultural, ser pastor representaba liderazgo, cuidado, sacrificio. No era un trabajo, era una vocación. El pastor no solo protegía del lobo, protegía de la inanición, de la sed, de la soledad. Dormía con el rebaño, literalmente exponiendo su cuerpo como barrera física contra cualquier depredador. Cuando Jesús dice, «Yo soy la puerta de las ovejas», no está usando una metáfora decorativa, está revelando un principio de protección radical. No es un sistema, es una persona. No es un método, es una relación. En la Biblia, esta imagen aparece múltiples veces con matices profundos. En Salmos, David habla del Señor como su pastor, estableciendo que la protección no es algo que se compra o se negocia, sino algo que se recibe por intimidad. En Ezequiel, Dios condena a los pastores que se cuidan a sí mismos en lugar de cuidar al rebaño, revelando que la verdadera protección es altruista. En el Nuevo Testamento, Jesús amplía la metáfora. No solo es la puerta, es la única puerta. No hay protección alternativa, no hay rutas secundarias. Entrar por él significa seguridad absoluta. Modernamente, esto se traduce en situaciones concretas. Cuando María, una madre soltera en Bogotá, enfrenta la posibilidad de perder su trabajo, no confía en sus credenciales, confía en su pastor. Cuando Carlos, un ingeniero en Ciudad de México, ve su proyecto al borde de la quiebra, no busca contactos, busca la voz de su pastor. Cuando Elena, una estudiante en Santiago de Chile, enfrenta acoso en la universidad, no depende de protocolos, depende de su puerta. La protección no es un escudo, es una persona. No es un decreto, es un diálogo. No son palabras mágicas. Es reconocer una voz. Cada vez que sientas que estás en territorio hostil, recuerda. Hay una puerta que no solo te protege, te conoce. No estás solo navegando un sistema, estás siendo conducido por una presencia. Continuará. Antes de continuar revelándote estos misterios de protección divina,
Hay algo urgente que necesito decirte. Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Hay alguien en este momento que necesita esta protección. Escribe en los comentarios el nombre de esa persona que está pasando por una batalla, sea familiar, laboral o financiera. Voy a orar específicamente por cada nombre que compartas. Y si sientes que este mensaje de esperanza debe llegar a más personas que están sufriendo, por favor comparte este video. Tu compartir puede ser el puente entre alguien y su milagro. Ahora, profundicemos en los misterios de protección revelados en las fiestas de Israel, comenzando con Pesaj, la fiesta de la liberación. En el antiguo Egipto, los israelitas no eran simples esclavos. Eran víctimas de un sistema de opresión generacional. Cada familia marcaba sus puertas con sangre de cordero, señalando un territorio protegido donde la muerte no podía entrar. El significado era profundo. No bastaba con desear libertad, había que marcar un territorio espiritual. Jesús cumple esta fiesta siendo él mismo el Cordero. Su sangre no solo marca una puerta física, marca un territorio espiritual sobre tu vida. Cuando el enemigo ve esa marca, debe retroceder. No es un ritual religioso, es una declaración de autoridad. Modernamente, marcar tu territorio significa establecer decretos de protección sobre tu familia, tu trabajo, tus finanzas. No es magia, es activar una verdad espiritual, un ritual práctico que puedes hacer. Cada amanecer, declara sobre tu espacio, casa, oficina, automóvil, que ningún poder maligno puede atravesar esa línea. No lo hagas con miedo, hazlo con autoridad. No estás rogando protección, la estás estableciendo. La segunda fiesta, Pentecostés, revela otro nivel de protección, originalmente celebrada como fiesta de las primicias, donde se ofrendaban los primeros frutos de la cosecha. Significaba confiar que si Dios protegió el inicio, protegerá toda la cosecha. Los judíos no guardaban los primeros frutos por superstición, sino como un acto profético de confianza. Jesús transforma esta fiesta enviando el Espíritu Santo. Ya no es un ritual externo, es una unción interna. La protección no viene de afuera, viene de dentro. No dependes de rituales, dependes de una presencia, un ritual moderno. Cada vez que sientas amenaza, en lugar de entrar en pánico, ofrece tu primicia, tus primeros pensamientos, tus primeras acciones del día, como declaración de confianza. No estás negando el problema, estás declarando que tu Dios es más grande que cualquier problema. Continuará. Profundizaremos hoy en el Salmo 91, el Salmo de la protección divina por excelencia, un salmo escrito por Moisés, el libertador de Israel, en un momento de absoluta vulnerabilidad. Imagina el contexto. Un hombre que ha conducido a todo un pueblo por el desierto, rodeado de enemigos, con millones de vidas dependiendo de su liderazgo. No era un salmo teórico, era un decreto de supervivencia. Cada palabra fue escrita con la sangre de la experiencia, no con la tinta de la teoría. Recitaré el salmo con la misma intensidad con que Moisés lo proclamó en medio del desierto, donde cada palabra significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Escucha atentamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pausa dramática. Este primer versículo no es una oración, es una declaración de territorio espiritual. Habitar no es visitante ocasional, es residente permanente. No estás pidiendo protección, estás declarando tu ciudadanía en el reino de Dios. Modernamente, significa que tu identidad no la define tu trabajo, tu cuenta bancaria o tu situación actual, sino tu posición en Cristo. Ciertamente, Él te librará de los lazos del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. La imagen es poderosa.
Un águila no solo protege a sus polluelos, los cubre completamente. Sus alas no son solo defensa, son refugio. En tu contexto actual, significa que la protección divina no es reactiva, es envolvente. No llegas a Dios cuando el problema ya está encima, estás constantemente dentro de su cobertura. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Observa la progresión: terror nocturno, saeta voladora, pestilencia, mortandad. Representa todos los ataques posibles, los visibles, los invisibles, los silenciosos, los violentos. La promesa no es tal vez te proteja, es definitivamente serás protegido. Continuaré desarrollando el análisis profético de este salmo, revelando cómo cada versículo es un decreto de protección para tu vida actual. Cada palabra es un escudo, cada promesa una fortaleza. Continuará. En el reino espiritual, existen principados y potestades específicamente diseñados para destruir tu propósito y protección familiar. Identificaré sus estrategias con precisión milimétrica. El principado de la fragmentación familiar opera con sutileza demoledora. Su estrategia no es el ataque directo, sino la erosión sistemática de los vínculos. Trabaja infiltrando pensamientos de desconfianza, sembrando malentendidos microscópicos que con el tiempo generan abismos emocionales. Ataca preferentemente en 3 momentos críticos: primeras horas de la mañana, momentos de cansancio familiar, transiciones estresantes. Sus mentiras principales son: 1. Nadie te comprende realmente. 2. Estás solo en esta lucha. 3. Tus seres queridos no valoran tu esfuerzo. El espíritu de pobreza generacional es aún más complejo. No solo ataca recursos financieros, sino mentalidades heredadas. Opera mediante bloqueos mentales, espíritu de derrota, programación inconsciente de fracaso, generación de miedos irracionales al éxito. Sus vectores de entrada son conversaciones familiares negativas, recuerdos de carencias, comparaciones destructivas, narrativas de imposibilidad. El principado de enfermedad crónica utiliza un método más directo: la desestabilización del sistema inmunológico físico y espiritual. No busca la muerte inmediata, sino el agotamiento progresivo. Sus tácticas incluyen generación de estrés crónico, alteración de patrones de sueño, implantación de pensamientos hipocondríacos, manipulación de sistemas hormonales. Contra estos principados, la guerra espiritual requiere un arsenal específico. La armadura de Dios no es metafórica, es operativa. Cinturón de verdad. Declara diariamente tu identidad en Cristo, desarticulando mentiras generacionales. Coraza de justicia. Renuncia legalmente a cualquier herencia de maldición familiar, estableciendo un nuevo pacto de bendición. Calzado del Evangelio. Posiciónate en terreno de paz, no de conflicto. Cada paso es una declaración de victoria. Escudo de fe. No para defenderte, sino para neutralizar completamente los ataques antes de que lleguen. Casco de salvación. Protección mental total, bloqueando pensamientos que no vienen de Dios. Espada del Espíritu. Palabra de Dios como arma ofensiva, no defensiva. Cada versículo es un misil dirigido contra principados. Oración de atadura. Espíritu de fragmentación familiar. Te ato y te ordeno salir de mi linaje en el nombre de Jesús. Rompo toda generación de división, desconfianza y dolor. Declaro restauración total sobre mi familia. Oración de liberación. Principado de pobreza generacional. Te declaro sin autoridad sobre mi vida. Rompo todo pacto inconsciente de escasez. Decreto prosperidad integral en el nombre del Dios Todopoderoso. Continuará. La historia de Nínive es más que un relato antiguo. Es un espejo profético para cada nación latinoamericana que hoy clama por misericordia. Nínive, capital del imperio asirio,
representaba el epicentro del poder mundial de su época. Ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la actual Irak, era una metrópolis de más de 120.000 habitantes, con murallas de 30 metros de altura y 15 metros de grosor. Su sistema económico era tan complejo como brutal, una máquina de guerra que convertía la conquista en sistema de producción. Los asirios no conquistaban territorios, los desmantelaban. Su método de expansión incluía desmembrar familias, deportar poblaciones enteras, mutilar prisioneros y usar el terror como estrategia política. Sus esculturas y relieves históricos muestran niveles de crueldad casi inimaginables. Prisioneros empalados, niños arrancados de los brazos de sus madres, ciudades enteras reducidas a cenizas. Su pecado corporativo no era solo la violencia, era la sistemática destrucción de la dignidad humana. Cuando el profeta Jonás llegó, Nínive estaba en su punto máximo de maldad. La orden divina era simple: pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero algo extraordinario sucedió. A diferencia de otras ciudades que rechazaron el mensaje profético, Nínive se arrepintió corporativamente. Desde el rey hasta el último habitante se cubrieron de cilicio, ayunaron y clamaron a Dios. No fue un arrepentimiento individual, fue una transformación nacional. Hoy, muchas ciudades latinoamericanas reflejan el espíritu de Nínive antes de su transformación. Ciudades como Caracas, donde la violencia ha desmembrado el tejido social, como Ciudad de México, donde los cárteles han convertido el terror en sistema económico, como Medellín, que conoció el horror de los años del narcotráfico. Cada una de estas urbes tiene un espíritu ninivita esperando ser transformado. Y tú, que vives en estas ciudades, tienes una responsabilidad profética. No eres solo espectador, eres agente de transformación. Tu oración, tu posicionamiento espiritual, puede ser el punto de inflexión para tu ciudad. Tal como Jonás trajo una palabra que transformó una nación, tú puedes ser el conducto de restauración para tu territorio. La lección de Nínive no es solo de juicio, es de misericordia. Dios prefiere perdonar que destruir, prefiere restaurar que condenar, pero la restauración requiere un genuino arrepentimiento corporativo. No se trata de señalar culpables, sino de asumir responsabilidad colectiva. Continuará. Si ya eres parte de esta familia espiritual, deja tu testimonio en los comentarios contando cómo estas oraciones han transformado tu vida. Tu historia puede ser el milagro que alguien necesita. Cada testimonio es una declaración de guerra contra los principados que buscan destruir familias. Cada palabra un misil dirigido contra las fortalezas del enemigo. La confirmación escriturística de este principio de restauración familiar es una red profética tan intrincada que desafía cualquier duda razonable. Comenzaremos con el relato de Ezequías en 2 Reyes 20, un pasaje que revela la intervención divina en la línea generacional. Ezequías, rey de Judá, está enfermo de muerte. El profeta Isaías le advierte que morirá, pero su oración transforma el decreto. Dios no solo lo sana, sino que le añade 15 años de vida y promete proteger su descendencia. El principio revelado: la oración de un justo puede alterar decretos generacionales, extendiendo protección más allá de la generación actual. En Éxodo 25:6, encontramos un principio aún más profundo. Yo soy Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No es una amenaza, es una revelación de los sistemas espirituales. Las maldiciones pueden transmitirse, pero la misericordia se multiplica exponencialmente. La proporción es reveladora. Por cada generación de maldición, Dios extiende misericordia a miles. El libro de Ruth presenta otro ángulo fascinante. Ruth, una mujer moabita,
Queda viuda pero decide adherirse al pueblo de Dios. Su decisión no solo la restaura personalmente, sino que la convierte en bisabuela de David, insertándola en la línea genealógica del Mesías. El principio. La decisión individual de alignment espiritual puede transformar completamente el destino familiar. En el Nuevo Testamento, Hechos 16, nos muestra la conversión de Lidia, comerciante de púrpura. Su bautismo no es solo personal. La Escritura sugiere que su familia completa fue transformada. Pablo no evangeliza individuos, restaura familias enteras. El principio. La transformación espiritual tiene un efecto dominó que supera los límites individuales. Apocalipsis 12:11 sintetiza esta red de confirmación. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Observa la estructura. La sangre de Cristo provee la plataforma legal de restauración, pero el testimonio personal activa el poder. No es solo doctrina, es una declaración de guerra espiritual, donde cada creyente es un soldado estratégico. Estos pasajes no son coincidencias, son coordenadas de un sistema divino de restauración. Dios no improvisa, opera bajo principios eternos. La protección familiar no es un servicio ocasional, es su método de transformación generacional. Cada oración que pronuncias, cada decisión que tomas, está reescribiendo el destino de tu linaje. Continuará. La puerta es mucho más que un simple objeto de madera o metal. Es un portal dimensional en el reino espiritual. Un umbral donde lo natural y lo sobrenatural convergen. En su función práctica más básica, una puerta separa, protege, delimita espacios. Permite el paso selectivo, controlando quién entra y quién sale. Un hogar sin puerta es vulnerable, expuesto. Una puerta cerrada significa seguridad. Una puerta abierta, invitación o invasión. En las Escrituras, las puertas tienen un significado profético extraordinario. En Éxodo, la sangre del Cordero marcaba los marcos de las puertas para proteger a Israel durante la 10ª plaga. Cada puerta marcada con sangre representaba un pacto de inmunidad divina. Los egipcios quedaban expuestos, pero los israelitas protegidos. La puerta no era un objeto pasivo, era un instrumento de separación y preservación. En Apocalipsis 3:20, Jesús usa la metáfora de la puerta de manera reveladora. Estoy a la puerta y llamo. No es una puerta física, sino el portal de la decisión humana. Él no fuerza la entrada, espera ser invitado. La soberanía divina respeta el libre albedrío. Cada corazón humano tiene una puerta que solo puede abrirse desde adentro. En el simbolismo profético, las puertas representan autoridad territorial. Cuando Josué conquista Jericó, derribar las murallas significaba romper principados espirituales. Las puertas no son solo estructuras físicas, son representaciones de sistemas de poder. Una puerta cerrada puede significar bloqueo generacional. Una puerta abierta, liberación estratégica. Los últimos tiempos profetizados revelan una guerra dimensional de puertas. Habrá puertas que serán cerradas para protección y puertas que serán abiertas para liberación. No todas las puertas son iguales. Algunas son portales de bendición, otras de maldición. Discernir espiritualmente qué puertas abrir o cerrar será crucial. La puerta de tu casa no es un simple objeto. Es un portal donde decretas protección o vulnerabilidad. Cada vez que entras o sales, estás realizando una declaración espiritual. Tu actitud al atravesar ese umbral determina qué entra o sale de tu territorio familiar. Continuará, la alabanza no es un acto pasivo, es un arma de guerra espiritual. Cada palabra de gratitud es un misil que destruye fortalezas invisibles. Cada suspiro de agradecimiento desestabiliza reinos de oscuridad. Detente ahora mismo y prepárate para una experiencia transformadora. Vamos a agradecer, no como un ritual religioso,
sino como un estratega espiritual que entiende el poder de la gratitud. Primera categoría: 5 bendiciones concretas que ya tienes. No busques lo grandioso, celebra lo cotidiano. ¿Tienes un techo? Gracias, Señor, por este refugio. ¿Tienes agua limpia para beber? Gracias por este milagro que millones no poseen. ¿Tienes un par de zapatos? Gracias por protección y movilidad. ¿Tienes un dispositivo para escuchar esta palabra? Gracias por tecnología que conecta. ¿Tienes capacidad de respirar sin dolor? Gracias por salud que no mereces, pero te fue regalada. Segunda categoría: 3 liberaciones que ya recibiste, aunque no las hayas reconocido en su momento. Esa depresión que intentó destruirte y no pudo. Ese ataque familiar que parecía invencible y fue desmantelado. Esa tentación que te acechaba y de la cual fuiste librado. La teología de la cruz revela que tu victoria ya fue decretada antes de que el problema existiera. Tercera categoría: 2 personas estratégicas que Dios colocó en tu vida. No son casualidades, son coordinaciones celestiales. Ese amigo que llegó en momento de crisis. Ese mentor que te corrigió cuando nadie más se atrevía. Cada relación es un dispositivo de precisión divina. La alabanza antes del milagro no es un acto de negación, es un acto de guerra. Cuando agradeces anticipadamente, estás declarando que Dios es más grande que tu problema. Estás profetizando tu victoria. La fe no es esperar pasivamente, es decretar activamente. La gratitud es el lenguaje del reino que descoloca los sistemas del infierno. En este momento, levántate. Si estás sentado, ponte de pie. Si puedes, levanta tus manos. Declara en voz alta: gracias, Dios, no por lo que veo, sino por lo que tú ves. Tu gratitud no depende de tus circunstancias, depende de tu revelación de quién es Él. Continuará. Escenario 1. Estás en una reunión laboral y tu jefe te humilla públicamente, desacreditando tu trabajo frente a todos tus colegas. Sientes la sangre hervir, la vergüenza te atraviesa como un puñal. La tentación inmediata es la venganza, responder con el mismo veneno, o peor, hundirte en la depresión. Tu mente ya construye escenarios de renuncia o confrontación violenta, pero hay una estrategia celestial. En ese preciso momento, antes de reaccionar, debes activar una oración de guerra. Señor, este ataque no es contra mí, es contra tu propósito en mi vida. Yo no peleo contra carne y sangre, sino contra principados que buscan destruir mi destino. La acción práctica. Mantén la compostura, no rebajes tu dignidad. Tu silencio será más poderoso que cualquier defensa verbal. Después, en privado, documenta el incidente, no para venganza, sino para protección legal si es necesario. Tu valor no lo define tu jefe, sino el Dios que te diseñó. Escenario 2. Descubres que tu cónyuge ha mentido sobre la situación financiera, ocultando deudas significativas. El shock inicial genera un tsunami de emociones: traición, miedo, ira. La tentación es la división, el divorcio emocional, romper todo vínculo de confianza. Pero la estrategia del reino es restauración, no destrucción. La oración de guerra. Padre, esta mentira no define nuestro pacto. Así como tú nos has perdonado, nos damos gracia mutua. Rompe todo espíritu de engaño y restaura la verdad en nuestra unión. La acción práctica. Convoca una conversación honesta, sin juicio. Busca entender las razones del miedo que llevaron al ocultamiento. No se trata de quién tiene la razón, sino de reconstruir la confianza. La transparencia financiera será su nuevo pacto. Escenario 3. Tu hijo adolescente muestra signos de depresión y posible adicción. Sientes que lo estás perdiendo, la impotencia te consume. Los miedos nocturnos te bombardean con imágenes de fracaso total. La tentación es el control excesivo, o por el contrario, la rendición total. Pero hay una tercera vía, la intercesión estratégica.
La oración de guerra. Señor, declaro que ninguna arma forjada contra mi hijo prosperará. Rompo todo poder generacional de adicción y depresión. Tu sangre es más poderosa que cualquier sistema de muerte. La acción práctica. Busca ayuda profesional, pero sin perder la dimensión espiritual. No lo trates como un problema, sino como un guerrero en formación que está bajo ataque. Escenario 4. Enfrentas un despido inminente, con cargas familiares y deudas. El miedo financiero es tan real que casi lo puedes tocar. La tentación es el pánico, la desesperación. Pero el reino opera diferente. La oración de guerra. Dios, declaro que mi provisión no depende de un empleo, sino de tu fidelidad. Abro puertas que ningún hombre puede cerrar. La acción práctica. Actualiza tu currículum. Contacta red de contactos, pero sin ansiedad. Cada llamada, cada envío de solicitud es una declaración de fe. Escenario 5. Una enfermedad crónica amenaza tu calidad de vida. Los informes médicos son desalentadores. Los tratamientos costosos. La tentación es rendirte, aceptar el diagnóstico como sentencia final. Pero los hijos de Dios no se rinden. La oración de guerra. Señor, declaro que por tus heridas fuimos sanados. Esta enfermedad no tiene la última palabra. La acción práctica. Busca segunda opinión médica, pero sin perder la dimensión de milagro. Tu cuerpo responde a decretos espirituales, no solo a protocolos científicos. Continuará, escucha, hijo e hija del Altísimo. Mañana muy temprano, antes que el sol despunte en el horizonte, una nueva ola de protección celestial descenderá sobre tu vida. El arcángel Miguel ya está preparando su ejército para custodiar cada centímetro de tu territorio familiar, laboral y financiero. No es una promesa común, es un decreto dimensional que traspasa lo visible. Ahora mismo, quiero que hagas 3 cosas. Primero, comenta abajo tu nombre completo para que los ángeles lo registren en los archivos de protección. Segundo, dale like a este mensaje para activar una señal de guerra espiritual que hará temblar los principados de oscuridad. Tercero, comparte este video con al menos 3 personas. Cada compartir es un misil que destruye fortalezas demoníacas. Tu obediencia no es opcional, es estratégica. Antes que termine este día, declaro sobre ti una bendición que ninguna mano humana podrá detener. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde cada rincón de tu ser. Que provisión sobrenatural fluya como un río incontenible. Que sanidad complete cada célula de tu cuerpo. Que restauración total alcance tu familia, tu trabajo, tus finanzas. En el nombre de Jesús, queda decretado y sellado.